En este video vamos a mostrar la simulación de un modulador FM, en el cual se debe recordar que los moduladores FM utilizan bandas anchas, por lo cual estos son más resistentes al ruido, es decir, la señal es más resistente al ruido. En este programa, en el panel de control podemos encontrar la señal del mensaje, que es decir, la que se va a enviar o la señal que queremos enviar. En el segundo panel tenemos la señal portadora, es decir, en la cual se encuentra la frecuencia del oscilador, es decir, la señal que lleva el mensaje. En el tercer panel tenemos la señal modulada, es decir, la señal que ya está lista para enviarse. Bueno, siguiendo, aquí tenemos en el panel el señal del mensaje, en el cual podemos colocar en qué frecuencia va a trabajar. En el panel segundo tenemos la señal de la portadora. En el mismo podemos encontrar la frecuencia con la que va a trabajar, o sea, con la frecuencia que se va a transmitir el mensaje. En el tercer panel tenemos el coeficiente de modulación. Este coeficiente de modulación nos indica la relación entre la amplitud de la señal que se da al momento en la señal del mensaje y su frecuencia con la que va a ser transmitido, o sea, la señal de la portadora. Tenemos que recordar que la señal del mensaje, su amplitud estará dada desde menos 1 a 1. Vamos a ver al momento de la simulación. Como se pueden dar cuenta, la señal oscila desde menos 1 a más 1. Ya. Ahora vamos a indicar cómo esta señal desde el mensaje pasa a la señal portadora y esta señal va a ser modulada. Vamos a colocar una frecuencia a la señal portadora y vamos a ver su modulación. Aquí podemos ver la frecuencia con la que está trabajando, cómo está redireccionado el mensaje, su frecuencia portadora por donde se va a transmitir, y aquí cómo está siendo modulado. Vamos a ponerle pause para que se vea mucho mejor. Aquí se va a ver mucho mejor. Por ejemplo, cuando su frecuencia está siendo baja, cuando la amplitud, es baja, su frecuencia es bastante baja. Pero cuando esta amplitud está a 0, nos podemos dar cuenta que su frecuencia también va haciéndose más alta. Y cuando su amplitud llega a 1, su frecuencia cada vez está variando y se hace muchísimo más alta. Ya. Ahora sí podemos concluir que la modulación FM se varía la frecuencia de la portadora con respecto de la amplitud de la señal, y así esta llega ya modulada en su parte final. En el presente video vamos a explicar sobre el funcionamiento de un modulador AM simulado en el lenguaje de programación de Labio. En primer lugar, lo que vamos a hacer es explicar un concepto de lo que es una amplitud modular, que es una técnica utilizada en la comunicación electrónica, más comúnmente para la transmisión de información a través de una onda transversal de televisión y radio. La modulación en amplitud AM funciona mediante la variación de la amplitud de la señal transmitida en relación con la información que se envía. En el panel frontal del Labio vemos tres pantallas, en la que una nos muestra la frecuencia moduladora, en la otra la frecuencia portadora y una señal moduladora y unos controles que nos permiten variar la frecuencia de cada una de ellas. La función que desempeña cada una de ellas, por ejemplo, en primer lugar tenemos la frecuencia moduladora, es la señal de entrada, es decir, puede ser una voz, un audio o un micrófono. En lo que tiene que ver la frecuencia portadora es la frecuencia a la que se desea transmitir la señal la señal de entrada, y la señal modulada es la salida, es decir, es la señal que vamos a transmitir a través de la antena.
continuando con la explicación de mi compañero, voy a mostrar el diagrama de bloques del programa LabVIEW en el cual se realizó la programación. Como podemos ver, tenemos aquí dos generadores de señal, el cual nos va a permitir generar una señal moduladora y la señal portadora, la cual se va a multiplicar con la moduladora para poder ser transmitida. Tenemos tres perillas que nos va a permitir simular el control y de la señal moduladora, portadora y del índice de modulación. Y tenemos para poder visualizar las tres tipos de señales una pequeña pantalla en el cual nos va a permitir ver qué pasa con cada uno de ellos. Como podemos ver, al simular la señal moduladora y menear la perilla, podemos ver que su gráfica va variando, su amplitud en este caso al ser una señal AM. Tenemos el índice de modulación, que es el proceso para cambiar la amplitud de una portadora de acuerdo con las variaciones de amplitud de la señal moduladora. Y la frecuencia portadora, que es la que nos permite multiplicar por la frecuencia moduladora para llevar la señal hacia donde queramos, y la señal modulada, que es el resultado de la multiplicación de la moduladora y de la portadora, la cual se transmite por una antena.